Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo del espectáculo, hay anuncios que irrumpen como fuegos artificiales, deslumbrantes y fugaces, y hay otros que se encienden como una vela solitaria en una habitación oscura, sin ruido, sin destellos, pero con una luz que, precisamente por su calma, se siente más verdadera. El mensaje de Zen pertenece a esta segunda categoría. No hubo un montaje dramático, ni una gira de entrevistas, ni una enumeración de agravios cuidadosamente estructurada para la prensa. Hubo solo una frase, corta pero cargada de un peso emocional que resonó más que cualquier declaración grandilocuente: sí, me voy a divorciar porque ya no soy feliz en mi matrimonio. En una industria que a menudo premia el escándalo y la exageración, esta contención fue tan inesperada como reveladora. Era, al mismo tiempo, una confesión y una declaración de principios. Esta historia se contaría en sus términos, a su ritmo, y sin convertir un umbral íntimo en un espectáculo público. Para comprender la magnitud de esas palabras, conviene retroceder y recordar de dónde venían Zen y Maessine. Durante años, la pareja fue considerada un ejemplo de sincronía profesional y discreción personal. En el set, su compenetración era casi milimétrica, sus diálogos fluían con naturalidad, sus miradas transmitían una complicidad que trascendía el guión. Entre proyectos, mantenían la atención en el trabajo, no en lo doméstico. Esa frontera cuidadosamente establecida les protegía. Cuanto menos revelas, menos pueden distorsionar los demás. Y por eso la claridad súbita de Zen, ya no soy feliz, sonó como un trueno en mitad de un silencio prolongado, atravesando meses de rumores con apenas unas pocas palabras honestas. Pero honestidad no es lo mismo que desnudez mediática. Observemos lo que Zen no hizo: no señaló culpables, no distribuyó culpas como fichas en un tablero, no insinuó traiciones secretas ni buscó que la opinión pública tomara partido. No hizo inventario de heridas. No convirtió su tristeza en munición. Simplemente marcó el final de una etapa, con una sobriedad casi insólita en estos tiempos. En una cultura que a menudo confunde la franqueza con la imprudencia, esa elección tiene peso, invita a la empatía sin exigirla, protege la dignidad de los implicados y cierra la puerta a narrativas fabricadas para generar clics. Al mismo tiempo, le concede a la otra persona en la historia, Maessine, el derecho de conservar intacta su voz y su agencia. Hablemos de ella. Quienes han seguido su carrera conocen bien sus reglas: proteger el oficio, proteger el círculo íntimo, y negarse a convertir el corazón en contenido. Su presencia pública siempre ha sido mínima y selectiva. Cuando concede entrevistas, dirige la conversación hacia los guiones, los equipos de rodaje y los procesos creativos. Cuando comparte algo en redes sociales, lo hace con la medida de quien sabe que la exposición es un arma de doble filo. Así, tras la declaración de Zen, su postura no sorprendió: ningún comunicado paralelo, ninguna publicación enigmática, ninguna respuesta a preguntas capciosas. Esto no es indiferencia, es disciplina. Es la convicción de que las transiciones difíciles deben gestionarse en el lugar al que realmente pertenecen, entre las personas que las viven, no sobre un escenario diseñado para aplausos o abucheos. Hay que entender que una relación pública no es solo un vínculo emocional. Es una estructura compleja que toca contratos, calendarios, acuerdos de marca y ecosistemas enteros de producción. Una ruptura caótica puede convertirse en un terremoto logístico. Sin embargo, en los días posteriores al anuncio, el comentario dominante entre colegas y miembros de equipo no fue el caos, sino el profesionalismo. Los rodajes continuaron puntuales, los compromisos promocionales se cumplieron, los comunicados de prensa fueron breves y respetuosos. Si hubo tormentas, no se convirtieron en boletines meteorológicos para desconocidos. Y eso, también, es una forma de cuidado. Esa decisión influyó directamente en la reacción de los fans. La primera ola fue de sorpresa. La segunda, de teorías. Pero la tercera, la más reveladora, fue de reconocimiento. Entre los comentarios aparecieron historias de personas que habían llegado al mismo punto. Quedarse habría significado encogerse. Otros hablaron de aprender a marcharse sin convertir al otro en villano. El hilo común era claro. La dignidad viaja más lejos que el drama.
Los expertos de la industria también señalaron un aspecto menos visible: el peso de la intimidad sostenida en pantalla. Cuando tu trabajo consiste en simular cercanía bajo demanda, llorar con convicción a las 3 de la madrugada, interpretar ternura después de 10 horas de rodaje, mantener la química viva mientras un micrófono asoma por el encuadre, tu brújula interna puede distorsionarse. Las parejas sanas sobreviven a esa presión gracias a límites claros, conversaciones sinceras y descompresiones necesarias. Pero la carga se acumula. Si el núcleo privado ya está bajo tensión, la intensidad profesional puede amplificar las grietas. Esto no exime a nadie, pero sí contextualiza el coraje que se necesita para apartarse antes de que la grieta se convierta en ruptura definitiva. Paradójicamente, la misma claridad que pone fin a un matrimonio puede proteger una carrera. Al negarse a convertir este capítulo en un espectáculo, Maessine y Cenk han preservado sus posibilidades futuras. Tal vez no vuelvan a compartir un set. Tal vez sí, bajo nuevos términos, precisamente porque han navegado este momento como profesionales y no como adversarios. Los directores de casting valoran esa estabilidad. Los productores la confían. El público, tarde o temprano, la respeta, incluso si al principio se siente desconcertado. Por supuesto, la máquina de especulaciones seguirá generando guiones alternativos. Buscará quien quiso irse primero, revisará cronologías, interpretará cada unfollow como un ataque y cada foto sin pie de foto como una pista. Pero hay una opción que cualquiera puede tomar: no participar. Se puede admirar a Maessine y a Cenk sin consumir su intimidad como si fuera una serie por entregas. Se puede dejar que el arte sea arte y que las personas sean personas. Se puede valorar el párrafo que nos ofrecieron más que los capítulos que eligieron no publicar. Y aquí, un apunte sobre el lenguaje. En las historias de separación, los titulares suelen deslizar juicios disfrazados de verbos: confesó, se convierte en admitió y luego en fue descubierto. Nada de eso aplica aquí. Cenk no expuso nada, trazó un límite. Maessine no se ocultó, reservó su voz para los espacios que la merecen. La precisión importa, porque las palabras que usamos al inicio de una historia determinan el camino que tomará. Si enmarcamos un límite como un escándalo, obligamos a todos a interpretar papeles para los que nunca hicieron audición. Entonces, ¿qué sigue? Desde fuera, la respuesta más sana es: nada. Que vayan a donde necesiten ir. Si los seguiste por admiración a su trabajo, sigue mirando su trabajo. Si los apoyaste porque viste en ellos un espejo de tus propias esperanzas, conserva esas esperanzas y ajustalas a la realidad. Los finales hacen espacio para otras formas de gracia. No es optimismo vacío, es la lógica de la vida. Y antes de cerrar, un mensaje para quienes se sienten decepcionados. Quizá incluso traicionados, porque un amor en el que creían no perduró. Ese sentimiento es real. También es un testimonio de lo que Maessine y Cenk construyeron juntos, una visión de conexión tan sólida que extraños quisieron creer en ella. No fuiste ingenuo al creer. Creer no es el problema es sentirnos con derecho a una eternidad ajena. No se nos debe una historia interminable, se nos invita a presenciar una historia humana. Y a veces, esa historia se abre suavemente y termina con una frase tan simple y necesaria como esta: ya no soy feliz, y elijo cambiar. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.